Hola y bienvenido de nuevo a Sustainable Teacher. Si es la primera vez que pasas por aquí, me llamo Leticia y me alegro de conocerte. Y si ya has pasado antes, me alegro de volver a verte. En el vídeo de hoy vamos a hacer una cosa, tenemos un evento muy especial para mí porque Ecologistas en Acción de Alcalá de Henares me han concedido un premio a las mejores conductas ambientales de 2022. Así que hoy es la ceremonia de entrega. Vaya, me dan un diploma y ya está. Tampoco es que sea un gran premio, pero es mi primer reconocimiento y pues me hace muchísima ilusión que haya alguien que se haya fijado en mí. Es un premio en el que no te puedes autonominar, te tiene que nominar alguien. En este caso a mí me nominó una compañera del trabajo, a la que le agradezco mucho que pensara en mí. Y nada, así que acabo de desayunar, que estaba demasiado dormida para grabar. Y ahora voy a preparar la ropa, voy a plancharme este vestidito, que todavía no me lo he puesto porque es el primer día que hace como medio calor. Ayer ya fue quizás el primer día. Y ya aprovecho el de plancho a Rafa su polo y me voy a duchar, skincare, todas estas cosas. Así que me vais a ir acompañando en el Get Ready With Me, como se dice en YouTube. Y ya está, a ver que os deje aquí puestos. Mientras que me peino, os voy a ir contando cómo es esto de la ceremonia. Este año han premiado 6 proyectos, 3 individuales y 3 colectivos, o sea, 3 asociaciones que también han hecho durante 2022 acciones sostenibles. Entonces, en la comarca de Henares. Entonces, el primero es un señor que se llama Benito, no sé qué, no me he aprendido los nombres, ¿vale? Que bueno, tiene un proyecto que me parece súper interesante porque además es cerca de mi instituto, de repoblación del halcón en el río Henares. Entonces a ver si hoy lo pillo y le digo, ¿me dejas ir con los niños el año que viene a verlo? Señor Benito, a ver qué pasa. Pero sería genial porque es que pudiera estar andando desde el Inste. Así que está muy bien. Luego, la segunda creo que soy yo, ¿sí? El tercer proyecto es del colectivo de Extinction Rebellion de Alcalá de Henares, que bueno, pues es este colectivo de personas que sí que hacen acciones más de desobediencia pacífica ciudadana, ¿no? O sea, que hacen cosas que no llegan a ser constitutivo de delito, pero sí que causan un desorden durante un tiempo. Y ese es Extinction Rebellion. Bueno, pues Extinction Rebellion en Alcalá no lleva tanto tiempo constituido, yo les sigo así un poco. No es que sean, sinceramente, las acciones que más me gusten. Yo, como veréis, si no estaría ahí en vez de estar aquí en Sustainable Teacher, ¿no? Un segundo que me he dejado la esponja para base. Que Rafa está duchándose en el otro baño y me he venido a este para que no haya tanto ruido de fondo, aunque seguro que se está escuchando la ducha, pero bueno. El caso que Extinction Rebellion pues también ha ganado el premio. Luego está la tercera persona, creo que es un instituto. Me estoy olvidando de alguien. Bueno, es un proyecto de aprendizaje y servicios que hace un instituto de Alcalá de Henares también, que se llama Alonso Quijano. Luego hay también el colectivo de caminantes, sí, me acuerdo de todos. El colectivo una asociación de amigos del camino como de senderismo y del Camino de Santiago, y que promueven el Camino de Santiago Complutense, que es el que pasa por la comarca de Henares, y han hecho carteles y señalizaciones hasta Segovia, desde toda la comarca de Henares. Y bueno, pues también es muy interesante. Me estoy dando cuenta que no me he echado el corrector, así que voy a parar antes de terminar la base y me voy a echar el corrector. Es que esto de hablar y maquillarme a la vez, cuando no me echo base todos los días, pues
se complica, como dicen los niños. Bueno, total. Y luego el último es otra persona que individualmente también tiene unos blogs que se llaman Imagina Alcalá, este sí que es de Alcalá de Henares también. Bueno, comparte el patrimonio natural de Alcalá de Henares y su región, su comarca de Henares. Y es el director de otro instituto de Alcalá también, del IES Ateneo. Entonces, bueno, pues al final hay bastante docente por ahí suerte, lo cual me gusta. Quiero decir, no soy la única loca que pensó que podía educar de otra forma a sus alumnos. Y nada, entonces pues la ceremonia consiste en la entrega de unos diplomas. Por lo que he visto en el periódico y tal, el año pasado les regalaron también unos borrones de vino de estos. Y nada, bueno, pues a ver qué tal este año, qué dan. Nada más, no dan nada, quiero decir, eso es algo simbólico, pero para el reconocimiento en sí para mí ya es algo y es mucho, ¿no? Pero no es un gran premio, por así decirlo. Y eso, y luego pues hay una actuación de poesía de Carmen, ya se me ha olvidado el apellido, mira que lo leí. Bueno, alguien va a recitar poesía. Hay un par de grupos, uno que es que ha rescatado música tradicional de Alcalá, de la región, y luego otro que son unos gaiteros gallegos que se llaman Vagalume, que yo me pregunto si tienen que ver con un grupo de titiriteros que a mí me gustaban, que también de niña, que también se llamaban Vagalume. A lo mejor es la misma compañía y tienen como diferentes cosas, ¿no? Bueno, y luego también va a hablar un antiguo investigador, o sea, creo que está jubilado, un investigador en temas de conservación y medioambientales y tal. Y no sé qué más habrá. No sé si habrá pisco labis, si no, yo me voy a llevar el kit Zero Waste, por si acaso. Rafa también se va a llevar su kit Zero Waste. Y bueno, pues ese es el plan para hoy. La verdad, para hoy por la mañana. Hoy es domingo 11 de junio. Y nada, estamos terminando de arreglarnos. Y a ver qué tal se da. Parecía... El tiempo ha estado muy revuelto toda esta semana, la verdad sea dicha. Anoche estaba yo en Madrid con unos amigos cenando y me dio por mirar de repente el tiempo y ponía lluvia y fue como que lluvia no. Porque es al aire libre, es en un pinar que hay entre un polideportivo y una ermita en Alcalá, en el barrio del Val. Y que es un barrio pues, de los más de toda la vida de Alcalá. Bueno, es que Alcalá es como cosas de toda la vida, entonces la gente que vive en Alcalá de siempre, y me hace mucha gracia, es que dicen, yo soy de Alcalá de toda la vida. Y me hace gracia esa expresión de toda la vida. Porque claro, igual que toda la Comunidad de Madrid, todas las ciudades han tenido una expansión en los últimos 20 años, 30 años, 50 años, ¿no? Y me hace gracia lo de Alcalá de toda la vida. Y pues eso, en el Val, que es un barrio de Alcalá de toda la vida, ahí se celebra en el Pinar, es al aire libre. Así que bueno, esperemos, creo que calor no va a hacer. Espero que... Está medio nublado, madre mía, la tormenta justo a las 12 ahora mismo. Sí, verás. Pero bueno, si llueve, la lluvia siempre es bienvenida, así que tampoco vamos a... Bueno, si es lluvia torrencial no es bienvenida. Si es lluvia de a poco, sí es bienvenida. Así que vamos a ver si nos respeta. Y si no, pues habrá que llevarse paraguas. Ya está, no pasa nada.
Estamos en el acto de entrega de los premios ARCE 2023 de Ecologistas en Acción. Y vamos a empezar ya, con todo. Va a haber poesía, música y vamos a tratar de hablar lo menos posible, aunque me cuesta trabajo. Bueno, eso ya sobra. Bien, a continuación vamos a presentar al primer premio Crisis Climática y de Pérdida de la Biodiversidad. ¿Rebelión o extensión de Alcalá? Que suba aquí algún representante. Bueno, yo voy a dar las gracias. Muchas gracias a Ecologistas por el premio. Y muchas gracias a todos por venir. Y después de esto le voy a pasar el micrófono al siguiente. Labradoras son labradoras. Son labradoras, niñas, las seguidillas. Son labradoras, niñas, las seguidillas. Son labradoras. Me voy al campo, no voy con derecho. Rompo el arado y queme. Muy buenas. Hola a todos. He traído una chuletita por aquí. A ver. En primer lugar, compartir este premio con todos mis compañeros, que lo merecen tanto como yo. Vamos allá. Es un poema que se titula Rebelión. Como ha recibido el premio Rebelión Extinction, pues vamos allá. ¿Se ve desde dónde estáis? ¿Sí? Vale. Serán las madres las que digan basta. Esas mujeres que acarrean siglos. La sostenibilidad en su Instituto de Educación Secundaria y a través del canal de YouTube Sustainable Teacher, no te rías, y las cuentas de TikTok, e Instagram. Aquí está ella, Leticia y John Egea. A ver, así. Pues buenos días y antes de nada, ¿se escucha bien? Sí. Antes de nada, agradecer este premio a Ecologistas en Acción, a Ana Gómez, que fue la que me nominó, que está por ahí, y a todas las personas que han organizado este bonito evento, porque qué importancia tiene dar difusión a las iniciativas que hacemos en Alcalá o que hacemos donde estemos, porque creo que al final somos personas individuales o pequeños grupos, pero que creo que todos tenemos una misma mentalidad, que es la de piensa global, actúa local, pero al final es necesaria la difusión. Cuando me informaron de que me habían dado este premio, ¿sabéis qué pasa? Muchas veces uno va en el día al día como voy a seguir grabando, voy a seguir editando, voy a seguir subiendo, voy a seguir haciendo y voy a hacer esto y voy a hacer lo otro, y vas en el día al día y no te das cuenta de esa progresión que uno lleva en el tiempo, ¿no? Entonces me pregunté de dónde había salido Sustainable Teacher, que son las redes que yo llevo, ¿no? De difusión de iniciativas sostenibles, entre otras cosas. Y creo que hay dos puntos en mi infancia muy marcados, que son mi madre, que siempre se ha preocupado de llevarme en el campo, de hacer senderismo, de inculcarme el amor por la naturaleza, y curiosamente un profesor de biología, yo hoy por hoy soy profesora de biología, en el instituto. Ahí quedó como la semilla, ¿no? Y luego fue quizás el 5 de junio, que es el Día del Medio Ambiente, de 2018, apareció en mi tele un documental de unos youtubers que eran Zero Wasters. El Zero Waste o Desperdicio Cero es un movimiento que espero que la mayoría de la gente aquí conozca, que intenta reducir al máximo la cantidad de desperdicios que producimos en nuestras actividades diarias. Y yo dije, uy, qué chulo. Pero claro, yo de Zero Waste estamos locos, eso no iba a pasar. Y por suerte, por desgracia, llegó 2020 y pues estábamos como estábamos. Entonces en el confinamiento hubo una editorial educativa, porque yo ya era profesora, que hizo una serie de charlas de cómo poder hacer docencia online, porque claro, era lo que estaba en boga en ese momento. Y caí a dar con un profesor que habló de la clase invertida o el flipped classroom. Y yo dije, ¡pum!, ya está.
aquí se aúna todo. O sea que llevaba en mi cabeza un par de años dando vueltas. Dije, quiero hacer un canal de YouTube en el que haya consejos sobre sostenibilidad, clases para mis alumnos utilizando una metodología que creo que a través de las redes llegas a veces más incluso que desde la propia clase, y luego consejos también para profes, porque yo veía también a otros profes youtubers y quería aportar mi granito de arena. Y hasta aquí hoy. Ya está. Entonces quería terminar reiterando mi agradecimiento y también dando la enhorabuena a todas las demás iniciativas premiadas. Muchas gracias. Bien, a continuación nos vamos a introducir en el arte. O se alegra o se indigna por las cosas. Bueno, decía el periodista italiano, que ese sí era un gran periodista, Indro Montanelli, decía que el periodismo es el oficio de la gente que le cuenta a la gente lo que le pasa a la gente. Esto puede parecer un trabalenguas o un juego de palabras, pero a mí me parece que es una descripción muy exacta del papel que juegan los medios de comunicación en nuestra sociedad. E Inspira Alcalá. Y va a subir al estrado para darle el premio Matías Escalera Cordero, poeta, escritor, también profe de la Atenea, y unas cuantas cosas más. ¿Qué más cosas serias? Vale. Bien, pues un aplauso sobre todo y ante todo a Julián José. Bien, si todo aquel que tenga inquietud senderista o inquietud de otro tipo espiritual o como quieras llamarlo, que quiera participar en el Camino Santiago Complutense, pues que sepáis... Acabo de presentarlo. Un aplauso. Muy buenos días, es un placer estar aquí en Alcalá de Henares y quiero comenzar mi intervención inspirándome en la introducción del libro La Salud Planetaria. Y se refiere a una canción de Police, una banda británica de pop bastante importante, que publica una canción con el título Mensaje en la botella. Hola, pues ya estoy de vuelta. Bueno, he descansado un poco y eso. Y nada, quería enseñaros el botijo que lo voy a curar. No sé si sabéis, bueno, yo lo llamo curar, pero no sé si en otras zonas de España se llamará de otra manera, pero un botijo nada más se compra, no se puede usar para beber. Hay que curarlo con anís de bebida, ¿vale? La razón, pues no la sé, es tradición, punto, pero tradición que funciona, así que hay que hacerla. Y nada, la verdad es que me hace mucha ilusión porque el botijo mantiene el agua súper fresquita. Yo tuve uno hace tiempo, pero cuando vivía en Sevilla, me compré un botijo y lo tenía en el cuarto para no tener que estar siempre en un piso compartido, para no tener que estar siempre saliendo por agua fresquita a la cocina en el piso compartido. Y en Córdoba tenía un piso que era bastante umbrío y húmedo y tal, y así oscuro, y se apulgaró, que es algo que les puede pasar. Lo intenté tratar, pero a mí eso ya no me dio confianza, se quedó demasiado, una zona así como muy negra con puntos negros. Y aunque lo lavé con lejía y tal, pero no terminó de salir bien. Así que ahí ya no tuve más botijo, y la verdad es que hoy cuando he visto que el premio no era un porrón este año, sino que era un botijo, me ha hecho muchísima ilusión, porque sí que le vamos a dar uso, Rafa y yo, al botijo. Madre mía, está la piscina ahí abierta. Van a matar a una niña en el agua o algo. Y entonces vamos a hacerlo. Y nada, contaros así un poco de la ceremonia. He ido grabando. Espera que os giro. Ay. De la ceremonia he ido grabando bastantes cosas, cortes de todo el mundo que ha hablado, que ha intervenido. Por cierto. Y ha sido un poco larga, pero ha estado muy bien. Me pareció que estaba bien organizada. No había sitios para todos. Y bueno, pues quizás si hubiéramos estado sentados nos habría hecho tan larga. Y luego ha habido un Pescolabis que Rafael y yo nos habíamos llevado, por supuesto, nuestro kit Zero Waste. Pero además, Ecologistas en Acción, menos unos papeles de aluminio que habían traído para tapar
unas tortillas de patatas que habían hecho. Lo demás también era zero waste o low waste, así que muy bien, la verdad. Y nada, ha sido una experiencia muy buena, he conocido a gente, hay gente que me ha conocido a mí. He hablado con otras profes del proyecto del Alonso Quijano, del Green Quijano de aprendizaje de servicios, no sé, la verdad es que ha estado bien. La experiencia ha sido bonita. Y nada, vamos a ponernos con el botijo. Deciros también que tengo un diploma que lo voy a colgar, os voy a enseñar dónde. Viene en un marco, pero lo voy a cambiar el marco porque quiero tener unificados los marcos. Entonces, este es el diploma y lo quiero poner aquí, en esta pared. Entonces, claro, el problema es que el resto de marcos de esa pared son de este estilo, y entonces no quiero cambiar el estilo, así que compraré un marco de esos que creo que no me quedan en el trastero, y si no iré a ver el trastero a ver si hay más. Compraré un marco de esos y lo pondré. Cuando lo ponga pues os hago una fotico y os la pongo en Instagram. A ver, voy a echarle agua al botijo. Un segundo, hay que llenarlo de agua corriente, fría, fresca, de la que sale del grifo, ¿vale? Bueno, pues lo lleno hasta tope, pero lo voy a vaciar un poco. También lo he mojado por fuera porque el polvo como que parecía que manchaba el polvillo blanco de la arcilla. Así que lo he quitado. Y ahora, ¿qué hay que hacer? Pues aquí yo tengo un anís que nos queda ya, estos de los dulces que hacemos a veces en casa. Un anís normal, anís dulce, ¿vale? Entonces, hay que echar un buen sorreón. Yo creo que voy a echar como la mitad de lo que queda, para que os hagáis una idea, ¿vale? Por el agujerito este. Por cierto, si os interesara, y luego le acabo de poner debajo un plato, porque los botijos sudan, ¿vale? A veces agua, y entonces se moja. Entonces siempre les conviene tener un platico debajo. Deciros que si queréis un botijo, y juraría que este lo es, yo los tenía fichados. Hay una marca online que se llama Botijo, con doble O, que los vende online. Si no, bueno, en Guadix, en Mérida, es donde yo he visto, por ejemplo, cerca de donde yo vivo, ¿no? O sea, por donde yo paso. He visto que venden alfarería con frecuencia y hay botijos sin esmaltar ni nada para beber. O sea, no decorativos, sino de beber. En los pueblos seguro que es fácil encontrarlos al final, ¿no? Pero bueno, si no, la marca esta de Botijo yo la conocía online y es la más famosa de venta de botijos online. No creo que sea la única, yo creo que este es de Botijo. Y de Botijo. Y nada más, vamos a echarle aquí el anís. A ver qué tal acierto. A echárselo. La colonia. Y ya está. Entonces, ¿esto qué se hace ahora? Se deja 24 horas, tal cual así. Y a las 24 horas se vacía, se puede jugar un poco más y en principio estaría ya listo para beber. Si os siguiera sabiendo a tierra, se vuelve a hacer el mismo proceso, otras 24 horas y en teoría ya sí que sí, no debería saber más a tierra. O sea, una vez que se cura con este procedimiento ya no necesita nada más. Y nada más, he quedado hasta aquí el vídeo de hoy, que me ha hecho mucha ilusión poderlo compartir también con vosotros. Que ya os iré poniendo stories de cómo color el cuadro, del botijo cuando bebamos con él, porque claro, no voy a aguantar 24 horas más el vlog, quiero cerrarlo ya. Y nada más, que cualquier duda, hoy no puede haber muchas dudas, pero bueno, cualquier cosa la dejéis en los comentarios y por supuesto nos vemos pronto.